Estoy seguro que en algún momento te preguntaste cuáles son las principales diferencias entre los compresores y los limitadores. La verdad que no hay grandes diferencias en cuanto al funcionamiento y a sus parámetros, sino que la principal diferencia radica en qué momento de la cadena podemos estar utilizando unos o los otros. Amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Lucas de este lado de la pantalla y espero que vos que estás del otro lado te encuentres más que bien, como siempre. Como habrás visto en el título, estamos en el sexto video de la semana de la compresión, penúltimo video de este curso gratuito sobre compresores y el proceso de compresión que decidí hacer en mi canal. Tiene cierta lógica que hablemos de los limitadores. Esta herramienta que se caracteriza principalmente por ubicarse al final de cada cadena para controlar dinámica y controlar picos que provengan de otros procesos. Por eso digo que tiene una cierta lógica que lo ubiquemos en el desarrollo final ya casi del curso. Compresores y limitadores comparten los mismos parámetros. Es más, podría decir que un limitador es un compresor llevado al extremo. Y vos con toda la razón del mundo te puedes decir, bueno Lucas, entonces ¿qué diferencia hay entre compresores y limitadores? Los limitadores se caracterizan principalmente por tener ratios muy altos en el orden de 100 a 1 o hasta inclusive infinito a 1, date una idea de los ratios altísimos que estamos hablando, acompañados de tiempos de ataque muy rápidos para llegar a esa relación de compresión de una manera casi instantánea. Estamos hablando de tiempos de ataque en el orden de los microsegundos. Porque el principal objetivo que tiene el limitador es controlar y atenuar los picos que van a estar sobrepasando el umbral para poder maximizar la sonoridad de la canción. Por eso, los limitadores siempre se ubican al final de un mix bus o de un proceso de mastering. También se pueden ir utilizando en el medio de la cadena, obviamente dependiendo del uso que le queremos asignar para ganar más sonoridad. Y presta atención que recién dije atenuar y controlar, no estamos hablando de recorte. Por favor, no confundamos los términos porque recortar picos lo hace otro proceso que se denomina clipping. ¿Qué pasa? Vos exportás una mezcla con un limitador o un mastering y vos ves que es una sola franja negra prácticamente con los volúmenes de sonoridad que se usan en la actualidad. Es decir, che, recortó los picos, pero no. Si uno le va haciendo zoom, se da cuenta que esos picos están atenuados, pero no están recortados. Además, un dato a remarcar es que los limitadores son bastante transparentes. Prácticamente no vamos a notar que hay un limitador funcionando hasta una determinada cantidad de limitación. Algunos compresores permiten limitar hasta 3 decibeles sin que nosotros tengamos una percepción de que ha cambiado la sonoridad. Algunos otros limitadores tal vez podemos llegar hasta casi 6 decibeles de limitación, o sea, una bestialidad, sin que empecemos a percibir de que hay detalles del ataque o de la sonoridad de la canción antes del limitador que se está perdiendo. Entonces, saber que cada limitador, dependiendo del fabricante, el desarrollo, el plugin y demás, puede ofrecernos hasta 2 decibeles de limitación, que nosotros no tengamos esa percepción de pérdida de ataque, nos empieza a permitir decir, bueno, ¿cuánto podemos llegar a limitar sin estar perdiendo esa sonoridad que logramos anteriormente en la mezcla? Porque si trabajamos todo un proceso para cuando ponemos la última herramienta de la cadena, echamos todo a perder y por ahí es algo bastante contraproducente, me parece. Quiero que pasemos a la pantalla para escuchar con un ejemplo sonoro cómo funciona el limitador. Voy a estar utilizando el L1 limiter de Waves. Los parámetros que podemos estar modificando es el umbral, bajándolo hasta el nivel de pico que consideremos. Tenemos el out ceiling, que si hacemos una traducción literal del inglés estamos hablando del techo de salida, pero para que nos quede más cómodo y entendernos más fácil es la ganancia de salida del limitador, y el release, que trabaja en el orden de los milisegundos. Podemos ir de 0.01 hasta casi un segundo, literalmente el tiempo de release, que lo podemos ir ajustando, o usar el auto release del limitador. En este sector derecho que te estoy seleccionando y remarcando, tenemos la reducción de ganancia que va, bueno, de 0 hasta menos 30 decibeles podemos estar limitando. La gracia del limitador es ir maximizando la sonoridad de la señal, o sea, atenuando los picos pero ganando volumen, ganando intensidad sonora a la salida del proceso. Vas a ver que si yo empiezo a bajar el umbral, la intensidad sonora va a aumentar, vamos a empezar a escuchar más fuerte esa señal, porque le estamos diciendo el umbral, empezá a bajar, empezá a contener picos, pero la señal tiene que ir llegando a 0 decibeles, que es muy importante que saber que este limitador trabaja en 0 dBFS,
no en 0 dB True Peak. Por ende, si dejamos 0.0 dB FS, muy posible algo de señal True Peak esté pasando el 0. Así que es un dato a tenerlo en cuenta, por eso es siempre recomendable, por las dudas, ponerlo en -1. Voy a ir bajando el umbral, como setear cualquier umbral de compresión o limitación, y vas a empezar a notar que la señal empieza a sonar más fuerte. Presta atención a eso. Si nosotros no queremos que pase esto, no queremos que cada vez que bajamos el umbral la sonoridad vaya ganando en intensidad, lo que tenemos que hacer es bajar de una manera linkeada, si se permite el término, el umbral con el techo de salida. De esta manera vamos a estar empatando el plano sonoro. No me salía la expresión, perdón. ¿Cuándo nos va a servir muchísimo esto? Estar compensando la salida del limitador. Por ejemplo, cuando trabajamos la dinámica en un subgrupo, por ejemplo, toda la batería en su conjunto, queremos contener picos, queremos que la batería esté bien ahí atajada, pero no queremos que gane sonoridad del plano porque se nos va a desbalancear la mezcla. Pero a la salida del mastering o a la salida de exportar la mezcla de referencia para mandarle al artista o al productor, necesitamos que tenga esa sonoridad. Entonces, si nosotros trabajamos con este proceso de recién, bajando de una forma linkeada en conjunto cada uno de los parámetros, va a estar sonando despacio la mezcla al final. Entonces, ahí sí es recomendable devolver la ganancia a lo máximo que se pueda para que suene más fuerte la señal en el orden de las referencias que está la música actual, ¿no? Vamos a hacer un render con los picos atenuados y vas a notar bien gráfico en la forma de onda que no hay recorte, sino que hay una atenuación considerable de los picos por el ratio alto que estamos utilizando. Comparación 100% gráfica, si las hay, de cómo trabaja el limitador. Comparemos la señal en verde, que es la señal original antes del proceso de limitación, y la señal naranja, que es post proceso de limitación. Vemos en la señal procesada que ese umbral está intacto en los dos canales. La dinámica está controlada y no se mueve de ese lugar. Mientras que comparado con la original, por una obvia razón de cómo ha sido interpretado este patrón rítmico, vemos fluctuación en la dinámica. Es cierto que no son unas fluctuaciones, digamos, grandes en niveles de dinámica, pero hay una fluctuación que vemos en la macro dinámica. Vamos a hacer zoom, por ejemplo, en este fill, y vemos que la forma de onda, vemos cómo está dibujada la forma de onda y que se respeta muchísimo. ¿Y esto por qué? Porque el ratio muy alto de 100 a 1 va a ser una contención de los picos brusca. Ni hablar de eso. Pero el ataque rápido y el release rápido permite que se pueda copiar lo más posible la microdinámica, la envolvente, la forma de onda. Por eso hemos logrado poder limitar algunos picos, sobre todo la pegada en el kick, hasta 4 decibeles, pero no hemos tenido esa percepción de que hemos perdido esa sonoridad, esa patada y ese ataque. Sigue estando presente, lo seguimos sintiendo bien marcado en la sonoridad del patrón rítmico, pero ahora tenemos una señal mucho más estable. Entonces, haciendo ese render, ese print, con esta configuración del limitador, me puede servir para esto, ponerlo en un subgrupo y decir, bueno, acá está toda la batería, toda la percusión, y sé que golpe dinámico ya no voy a tener. Ya está controlado, está todo muy estable. Esto lo puedes hacer con todo, con los bajos, con las voces, con guitarras, ni hablar, obviamente, el proceso de la mezcla final y el mastering, ¿no? Y como te dije, si yo llevaría el limitador con el de salida en 0, vamos a hacer el render. Y estás viendo que la sonoridad, la amplitud se ha incrementado. La forma de onda es mucho más grande que
la original. Hemos ganado sonoridad, claro, porque la salida está mucho más fuerte. Para ser concretos, 5.5 decibeles más de sonoridad hemos ganado. Como conclusión, para ir cerrando el video, quiero que te quedes con esta idea. El limitador no es más ni menos que un compresor llevado al extremo en ratio y sus tiempos de ataque y de release. Como dato extra, quiero contarte que puedes encontrar en algunos limitadores otros parámetros que se agregan, como el oversampling, el disther, el look ahead, algoritmos de sonoridad, pero son parámetros extra que se agregan en determinados limitadores, dependiendo del desarrollador, para que puedas sacarle un poco más de jugo a ese proceso, sobre todo en el mastering. El objetivo de la semana de la compresión es compartirte lo fundamental, en este caso de la limitación. Y quédate con eso, que el limitador es un compresor llevado a su extremo en sus parámetros fundamentales y utilizado por lo general al final del proceso de mezcla, de mastering o de cada subgrupo. Si te gustó el video, te invito a que te unas al canal mediante el botón suscribir que está ahí abajo, dejes tu me gusta, tu comentario, y además recordá que mañana sale el último video de la semana de la compresión. Vamos a estar cerrando este curso gratuito sobre el proceso de compresión y los compresores con el 7º video, donde vamos a abordar otras formas de contener el rango dinámico sin estar utilizando un compresor ni un limitador. ¿Cuáles serán los procesos? Bueno, espera unas horitas que mañana se estrena el video. Chau, nos vemos en una horita de este lado y de ese lado vos también.